Hola niños y niñas del distrito Huetar 1. Se preguntarán por qué he visto con este uniforme de aventurero. Yo quiero decirte que hoy, en el Día del Aventurero Adventista, queremos que tú puedas disfrutar de una historia fascinante. Por eso, en esta escuela sabática, yo te quiero invitar a escuchar atentamente la historia que a continuación sigue. Niños y niñas, ¿tienen su Biblia? Díganle a mami y a papi que le busquen una. Y en este momento, acompáñenme. Vamos a estudiar en el libro de Salmos, el capítulo 19. ¿Cuál capítulo? El 19. Muy bien, búscalo. Vamos a leer el versículo número 1. ¿Qué nos dice este versículo? Quiero que lo leas conmigo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las obras de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pensando en esto, quiero invitarte a que oremos. Vamos a orar para que Dios bendiga lo que vamos a estudiar. Oremos. Querido Padre, en esta mañana oramos dándote gracias y ponemos a cada niño y niña, a mamita y a papito y a todos nuestros seres queridos en tus manos. Bendice tu palabra y háblanos a través de ella. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Estos días atrás he salido a caminar. ¿Te gusta caminar? Yo sé que te gusta correr, pero a mí me gusta caminar. Y mientras salía a caminar, un día, muy de mañana, antes de que saliera el sol, pude ir caminando y en medio de la oscuridad comenzó a brillar el sol porque empezó a salir el sol. Pero resulta que algo sucedió en el cielo. Como dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando miré hacia el cielo, niños, ¿saben qué pasó? Había algo en los cielos. No era un pájaro, no era un avión, ni tampoco era Superman. ¿Sabes qué era? Era una gran señal que Dios puso en el cielo. Pero para poder saber cuál era, tienes que ir a la Biblia. Y en el primer libro de la Biblia, específicamente en Génesis capítulo 9, encontramos un pacto que hizo Dios con Noé, donde prometió cuidar de todos los seres vivos en la tierra y nunca más exterminarlos. Y para que eso quedase claro, Él hizo una gran señal en los cielos. ¿Sabe la respuesta? ¿Cuál es esa señal? Bueno, mientras yo iba caminando y volví a ver hacia el cielo, vi esa gran señal. Un gran arco iris que surcaba todo el cielo, de un lado a otro. Yo veía de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y lo que veía era un gran arco iris. ¿Qué me recordé? Que Dios siempre cuidará de nosotros. Niños, en este día del aventurero adventista, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has tenido miedo? Sí, el miedo es parte de nuestras vidas. Y es posible que en medio de esta situación en la que estamos viviendo, con el coronavirus, tú puedas tener miedo, porque tu vida cambió. Ya no puedes ir a la escuela, ya no puedes jugar con tus amiguitos, ya no puedes salir al parque, ya muchas cosas han cambiado. Pero yo quiero decirte que no debes de tener miedo. Puedes estar preocupado, puedes estar ansioso, puedes estar un poquito inquieto, pero nunca debes tener miedo. La Biblia dice que la fe que tenemos para con Dios quita el miedo, quita el temor. ¿Alguna vez te has preguntado si, aparte de ti, otros tienen miedo? Pues yo quiero decirte que la Biblia nos cuenta de un grupo de hombres. Y esto lo encontramos en otro librito, y es el libro de Lucas, el Evangelio. Ahí tú puedes ir, dile a mami y a papi que te lleven rápidamente a Lucas capítulo 8, versículo 22. Y ahí encontramos la historia de varios hombres que eran discípulos de Jesús.
Ellos, niños y niñas, estaban frente al mar de Galilea. ¿A cuántos de ustedes les gusta el mar? A mí me gusta el mar. Me gusta ver las olas en el mar. Me gusta también escuchar las gaviotas y ver los lindos atardeceres. Yo sé que a ti también te gusta ir al mar, escucharlo. Y así como a mí me gusta, también los discípulos vivían muy cerca del mar. A ellos les gustaba estar ahí. Los discípulos un día estaban con Jesús. Jesús estaba cansado porque había predicado mucho. ¿A cuánto les gustaría escuchar a Jesús predicar? A mí me encantaría. Pero la Biblia cuenta que mientras Jesús predicaba y predicaba y predicaba, él se cansó. Él tenía sueño y tenía hambre. Y entonces, ¿qué sucedió? Los discípulos tomaron a Jesús y Jesús les dijo, quiero ir al otro lado del mar de Galilea. Pero para cruzar el mar necesitas un barco. Así que los discípulos buscaron una barca, un barquito. Y entonces decidieron cruzar al otro lado. Y dijeron uno a otro, ¿cruzamos? Crucemos. Está muy lindo. No hay miedo. Podemos cruzar. Así que entonces Jesús y sus discípulos subieron a la barca y comenzaron a remar, a remar, a remar. Y se adentraron en el mar, sin saber que cuando estaban dentro, Jesús estaba tan cansado que se acostó en la parte delantera del barco y se puso a dormir. Y mientras estaba durmiendo, los discípulos comenzaron a ver cómo la barca se movía. Hagan conmigo, la barca se movía. Y mientras esta barca se movía, comenzó a llover, a caer mucha lluvia y vientos fuertes comenzaron a mover la barca. Una gran tempestad llegó, quería hundir el barco y los discípulos tuvieron mucho miedo. ¿Has tenido miedo? Sí, es normal que tengas miedo, pero el miedo no puede quedarse en tu vida, en tu mente. Debes de ser feliz. Jesús te hizo para que seas feliz. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a la oscuridad? ¿Tienes miedo a la oscuridad? O tal vez le tengas miedo a una serpiente. O tal vez te dan miedo las arañas o las cucarachas. ¿Cuál es tu miedo? Yo quiero decirte que no debes de tener miedo. Hoy nosotros vivimos en medio de un mundo donde muchos niños tienen miedo. No tengas miedo, porque aunque estemos viviendo tiempos difíciles, aunque haya un coronavirus que esté llenando de miedo a las personas y a los niños, hay que tener fe en Dios. Quiero recordarte algo. En medio de este mundo, Jesús está con nosotros. Así como Jesús estaba con los discípulos en aquella barca durmiendo, Jesús está con nosotros hoy y Jesús no está durmiendo. Los discípulos tuvieron miedo porque la barca se hundía. Entonces recordaron que Jesús estaba con ellos y fueron a despertar a Jesús. Jesús, despierta, despierta que perecemos, nos hundimos. Y Jesús despertando vino a darle una solución al problema que tenían aquellos faltos de fe. Niños, yo quiero decirles que cuando tengan miedo, oren, oren, estudien la palabra de Dios, llamen a Jesús, porque Jesús está dispuesto a escucharles. Sí, usted puede llamar, hablar con Jesús, orando y estudiando la Biblia. Cuando ustedes hacen eso, no hay que tener miedo, porque Dios en Jesús echa fuera el temor. Así que niños, en medio de esta crisis que estamos viviendo, tal vez tu papá o tu mamá ya no tienen trabajo, o tal vez tienen miedo de salir, o tal vez Tito o Tita están con miedo por el coronavirus. Pero yo quiero decirte que en medio de esta enfermedad, Cristo está con nosotros. Decídete a dejar que Jesús te ayude, a pedirle a Jesús por mamá, por papá,
por los tío o tía, por tus primos o primas, por tu abuelito o tu abuelita. Sí, ora por ellos. Y no tengas miedo. No tengas miedo a la oscuridad. No tengas miedo a las serpientes. No tengas miedo a las cucarachas. No tengas miedo a las arañas. No tengas miedo a las alturas. Porque Jesús está contigo. Sus ángeles están a tu lado. Siempre debes de recordar que no hay que tener miedo. Porque Dios echa fuera el temor. Si tú te decides por Jesús, Jesús peleará por ti y Él solucionará todos tus problemas. Si en tu casita estás viviendo algún problema, ora al Señor Jesús para que Él te ayude, para que Él solucione tu problema. ¿Te gustaría entregarte a Jesús en esta mañana, entregar todas las situaciones que estén viviendo, todos tus miedos? Yo te quiero decir que Jesús te está llamando. Decídete por Jesús, que ese sea tu anhelo. Por eso nunca debes de olvidar que Jesús está tocando a la puerta de tu corazón, para que tú abras la puerta, Él entre y entonces solucione los problemas en tu vida. Recuerda